El tema que me han solicitado que se toque es las reformas que están previstas en el Código de Comercio, publicadas el pasado 25 de enero de 2017 respecto a juicios orales. ¿Cuál es el tema y de qué se trata? El gobierno federal ha tratado de implementar un sistema de mejoras regulatorias en justicia cotidiana. La justicia cotidiana tiene que ver con la sensación o percepción que se tiene en la sociedad en sí misma respecto a aquellos trámites judiciales que le atañen en su economía y en su persona. La justicia cotidiana se ha tratado mediante un sistema de mejoras regulatorias para tratar un objetivo que mejorar la justicia en sí misma y la percepción que tiene la sociedad de la justicia cotidiana. ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral es un procedimiento expedito en el cual se establecen normas ágiles y ciertas en un proceso claro, transparente y ágil para lograr un objetivo, que es la impartición de justicia. Nos encontramos con que en el antiguo procedimiento se establecían reglas obscuras, imprecisas y que daban posibilidad a una mayor corrupción. En el nuevo sistema de justicia oral mercantil nos encontramos con algo diferente, algo que beneficia y afecta a la sociedad. En la implementación básicamente es donde le va a afectar, porque el primer tema de esto es un juicio, como la palabra lo dice, oral, en donde el abogado y propiamente la persona afectada participan directamente ante un juez, el cual les va a impartir justicia. Y la estructura, la alteración básica es que en un promedio de 3 años se contemplan que todos los juicios ya van a ser orales, ya no van a ser escritos. En la estructura básica de que un juicio oral se inicia con un escrito de una de las partes que está intentando reclamar de la otra algo que considera que tiene el derecho de exigirle para que se cumpla. Y por lo tanto, por el contrario, la parte que está enfrente de la obligación que se le exige tendrá la obligación de defenderse mediante un procedimiento también inicialmente por escrito, en el cual puede y debe contestar en el sentido que mejor le convenga. Una vez ello, el mismo demandado puede reconvenir y en la reconvención puede exigir de la persona que le exige algo también que cumpla parte de lo que se está pactando o que forma parte de la controversia. Entonces, ¿qué? Tenemos que la integración de la litis original es demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención. Esa es la única etapa que se hizo por escrito. Después de ello, el juez, una vez que tenga integrada la litis, nos vamos a una primera audiencia. A partir de aquí, de que desahogamos todos los puntos por escrito, a partir de aquí todos los procedimientos son orales y solamente las peticiones pueden formularse en las audiencias correspondientes. Tenemos una audiencia previa y de conciliación en la cual el juez incita a las partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio o una práctica de que ellos definan ¿cuáles son los puntos controvertidos? Ellos, las personas directamente involucradas, no el juez. El juez está impedido, el juez no puede más que sugerir alguna forma de resolver, pero no puede impartir justicia en ese momento. Y de hecho la gran ventaja es que lo que se diga en la audiencia de conciliación no forma parte de la litis en estricto derecho. O sea que el juez no lo puede tomar en cuenta al momento de dictar la sentencia. Entonces, ¿qué? Nos encontramos que la parte interesada puede y debe de estar físicamente en la audiencia preliminar, en la cual ambas partes, tanto el demandante como el demandado, escuchan las versiones de cada quien y el juez podrá escuchar o no y establecer algunas reglas en las cuales se definen los puntos controvertidos. Los que no son controvertidos automáticamente dejan de formar parte del conflicto y los puntos finos o aquellos en los cuales
Si existe un conflicto, puede sugerir, no puede imponer, sugerir alguna forma de resolverlo. Entonces, ahí la gran ventaja es la conciliación. La conciliación nos lleva a que muchas veces, por alguna interpretación o mala asesoría, la persona que está inmiscuida no sabe el alcance de lo que está reclamando o lo que está defendiendo. Y en este caso puede tomar las mejores decisiones. Y de hecho, en los juicios orales, durante todo el procedimiento se permite la fácil negociación o conciliación de los intereses. Bueno, entonces tenemos cuáles son las grandes ventajas de las mejoras regulatorias previstas en el Código de Comercio, publicadas el 25 de enero de 2017. Realmente es algo muy sencillo, que los abogados nos va a generar una agilidad en la impartición de justicia. Muy sencillo es que se demanda, contesta por escrito, admite, y antiguamente para poder notificar a una persona nos tardábamos, era tortuoso, citatorio, una serie de circunstancias sobrereguladas que no tenía sentido. Ahora con las reformas lo único que dice es cerciórate que está ahí y notifica. Ya no hay citatorio, no hay nada. Y la otra persona tiene el derecho, a partir de que recibió la notificación, a contestar. ¿Sí? Otro de los grandes detalles que pasaban durante los procedimientos mercantiles es las nulidades. Antiguamente, los abogados de chicaneros utilizaban las nulidades para todos. Utilizaban los argumentos para tratar de entorpecer el procedimiento, retrasarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Muchas personas lo que piden tiempo. ¿Sí? Y el abogado isechero cobraba por igual o le convenía complicar el asunto. Simplemente lo que esas reformas regulatorias que vienen en el Código de Comercio son muy claras. La nulidad se debe resolver rápidamente. El juez tendrá la responsabilidad personal de lograr que cuando se presente una nulidad, si procede deberá de resolver inmediatamente. Si no procede también deberá desecharlo inmediatamente sin entorpecer el procedimiento. Otra de las cosas es la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Las personas interesadas en los juicios deberán de impulsarlos. Si los abandonan, automáticamente, por disposición o el tiempo, transcurso del tiempo, caducan los asuntos. ¿Qué es lo que nos garantiza con ello? En vez de tener asuntos perennes que conservaban o duraban archivados durante 10, 20 años, y ahora ya no, 6 meses. En 6 meses, aquella persona que descuidó el asunto, las consecuencias legales son que se caduca su asunto. O sea, significa que un juicio que dure más de 6 meses sin impulsarlo, ya no continuará. Se declarará concluido por caducidad. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja también de los procedimientos? Dentro del procedimiento estamos hablando del desahogo de pruebas. Las reformas te facilitan la agilidad del desahogo de pruebas. Antiguamente las pruebas eran tortuosas, eran imposibles de desahogar. Actualmente ya no. Las reformas que establece el Código de Comercio facilita el desahogo de pruebas para que en un lapso no mayor de 6 meses esté concluido el asunto. Entonces nos vamos al procedimiento muy sencillo, es demanda por escrito, contestada por escrito, reconvención en su caso y la contestación. A partir de ahí todo el escrito ya concluyó. Nos vamos a una audiencia previa de conciliación en donde el juez ahí mismo hace todas las observaciones respecto a lo que conviene la conciliación de las partes y recalca cuáles son los puntos controvertidos. Si no logran la conciliación, admite pruebas, le ordena a las partes que participen directamente y sean responsables del desahogo y señala fecha de una audiencia. En esta audiencia de desahogo de pruebas, las partes son responsables directas de su desahogo. Y en esa misma audiencia se formulan alegatos. De ser posible, el juez puede dictar sentencia mismo o podrá un plazo, si el asunto así lo amerita, un plazo que es corto, si no mal me acuerdo son 5 días, para que dicte sentencia. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de todo esto? El beneficio para la sociedad es la impartición de justicia pronta y expedita. ¿Cuál es lo malo? Lo que yo veo, ¿cuál es lo malo? Tenemos generaciones de abogados. Tenemos generaciones de abogados a las cuales yo pertenezco. Una de ellas es que en mi educación primaria
cuando salimos de la Facultad de Derecho, todos nos enseñamos que era por escrito. La alegación, la locución, la forma de decir las cosas era una forma por escrito en donde tratábamos de convencer al juez en algún sentido de nuestro fallo. Actualmente ya no existe eso. Como vienen las reformas, es que no es las habilidades de redacción de un abogado. Ahora el abogado tiene que tener habilidades de oratoria, de convencimiento, de que tenga claro el objetivo. ¿Cuál es lo peor de todo esto? Es que los mejores abogados con mejor oratoria se van a comenzar a cotizar un poquito más. Y eso representa que cuando tengamos un buen litigio, dependerá más de las habilidades del abogado, que exponga, que primero que conozca, y segundo que exponga las razones para convencer al juez del sentido de lo que busca. Entonces, la gran problemática que tenemos es que el abogado, en asuntos mercantiles, como vienen las reformas orales, es que son abogados presenciales. Antiguamente un abogado podía llevar 100, 500 asuntos con un séquito de pasantes en los cuales redactaban y formulaban una serie de peticiones al juzgado que en sí mismo cualquier persona, hasta la secretaria, lo redactaba, porque eran machotes utilizables. Con las reformas ya no van a existir los machotes. Ya vamos a tener que el abogado deberá de desarrollar el concepto de la litis, y una vez que lo logra la litis, en las etapas procesales de oralidad, es presencial. El abogado siempre debe estar presente, primero. Y cuando es asuntos masivos, que es lo que nosotros los abogados conocemos, hay abogados que manejan 5, 10, 20, 50, no sé cuántos asuntos personales puede llevar, pero en un mismo día puede atender ¿cuántas audiencias? ¿10 audiencias? ¿Qué tanta preparación puede tener un abogado para atender 10 asuntos el mismo día? O sea, necesitamos que sea un abogado que realmente entienda la dinámica y conozca la materia y las particularidades del asunto. Entonces, ¿cuál es el pro y lo contra? El pro es que la agilidad procesal y la certeza jurídica. El contra es que aquellas personas que manejen asuntos masivos no tendrán las habilidades y los conocimientos para defender a los clientes ante los tribunales correspondientes. O en su defecto, el que mejor tenga habilidades se va a encarecer, y aquel que pueda pagar un buen abogado con conocimientos legales y con capacidad de facilidad de palabra, él puede dirigir perfectamente una controversia. Pero como estamos actualmente, viniendo de una generación que todo lo que nos educaron era por escrito, donde no sabemos utilizar la palabra, donde la computadora nos facilita la corrección en vivo, en ese mismo momento, para aquello que nos gustó o no nos gustó, en los tribunales ya no va a existir eso. Ahí en los tribunales tenemos lo que digamos, se queda grabado, para bien o para mal, se queda grabado, y dependiendo de la habilidad del abogado, va a beneficiar o perjudicar al cliente, ¿sí? Entonces eso es mucho más importante que cualquier otra circunstancia que se pueda considerar en beneficio o en perjuicio de un cliente. Entonces, para mí, en conclusión, es que los juicios orales son muy buenos y muy beneficiosos. Realmente van a lograr la mejora regulatoria, pero como siempre, la implementación tanto de los tribunales judiciales en todo el país, que obliga por las reformas al Código de Comercio, no solamente aplica en la Ciudad de México. Gracias a Dios, la Ciudad de México ha logrado desarrollar un tribunal con salas orales y con capacitación de juzgados, con habilidades suficientes para poder dirigir una audiencia. Pero tengo entendido que solamente 4 estados del país son los que tienen salas orales y un centro de capacitación para jueces orales. Tengo entendido que de los 32 estados del país, solamente 4, lo que representa que 28 no tienen ni la infraestructura ni la intención de los tribunales de implementarlo, cuando por ley ya es obligatorio que tengan los tribunales sus propias salas orales.
Entonces tenemos que, de 32 estados de la República, 28 no lo tienen implementado, y aquellos que lo hayan implementado no han capacitado a los tribunales, en ese caso a los jueces, secretarios y demás entes jurídicos que participan directamente en los juicios orales, para llegar a un objetivo, que es la impartición de juicios orales. Entonces, tenemos una gran tarea, un gran reto para todos los abogados, que aparte es irreversible. No hay forma de evitar la aplicación de la norma de juicios orales, sino que tenemos que lograr capacitarnos a nosotros mismos y que los tribunales realmente estén capacitados para que podamos de común, en el ámbito de nuestras actividades profesionales, lograr el objetivo, que es una mejora regulatoria en lo que es la percepción del ciudadano en la justicia cotidiana. Por lo tanto, yo creo que es lo mejor que nos ha pasado a los abogados, los juicios orales. Muchas gracias.